Yo y Osmar fuimos amigos durante 12 años. Y durante esos mismos 12 años, lo amé en silencio. Hasta que un día despertamos en la misma cama. Él, medio en broma, dijo que asumiría toda la responsabilidad. Yo solo solté una risa corta y le di un leve empujón con la pierna. Somos hombres, no exageres. Los dos entendimos que aquello sería un secreto. Él siguió siendo el chico, recto, de siempre, y yo, el que lo quería sin poder decirlo. Cuando mis sentimientos quedaron al descubierto, no me sorprendió verlo alejarse como si huyera de un incendio. La siguiente vez que nos vimos, Osmar apareció inusualmente arreglado, como un pavo real abriendo las plumas, tratando de llamar mi atención. Yo ignoré la intensidad de su mirada y tomé del brazo al hombre que estaba a mi lado. Te presento a mi nuevo novio. La historia es la siguiente. La embriaguez trae problemas. El primer pensamiento que tuve al despertar junto a Osmar fue simple: todo esto fue un error causado por el alcohol. Su brazo desnudo descansaba sobre mi cintura, y su respiración cálida rozaba mi cuello como si aún quedara algo de la noche anterior. Un leve dolor en la espalda me recordó lo que había pasado, y respiré hondo antes de incorporarme para buscar el cigarrillo en la mesita. Apenas me moví, él despertó. Su voz recién salida del sueño tenía un tono ronco, extraño, casi envolvente. Buenos días, cariño. No tenía idea de a quién creía estar llamando así. Apreté los dientes, le di un par de palmadas en la mejilla y murmuré: Osmar, abre los ojos. Mira quién soy. Lo vi tensarse al instante. Parpadeó, volvió a parpadear, como si intentara despejar el aturdimiento. Al final se incorporó, se pasó la mano por el cabello desordenado y murmuró: Dame un cigarrillo también. Los dos fumamos en silencio en plena madrugada, como si lo que había pasado fuera solo una sombra entre nosotros. Él fue el primero en romper el silencio. Tienes buen físico, se siente bien. Esperé tanto para escuchar algo, que casi me atraganté con el humo. Por el rabillo del ojo vi que levantaba la mano para darme una palmada en la espalda, pero se detuvo a mitad del gesto y la dejó caer. Tranquilo, bromeó. Me haré cargo. Ya no serás un hombre, sin dueño. 12 años como mejores amigos me habían enseñado a leerlo sin esfuerzo. Aunque fingía estar relajado, estaba incómodo. Muy incómodo. Porque Osmar siempre había sido hetero. Tuvo varias novias, todas presentadas orgullosamente frente a mí. Su tipo ideal era claro: cabello largo y liso, ojos grandes, cintura pequeña, piernas delgadas. Nada parecido a mí. Le sonreí, de una patada, lo empujé hacia un lado. Por favor, somos dos hombres. No dramatices. La sábana cayó un poco y dejó ver las marcas en mi torso, lo que volvió a ponerlo tenso. Para evitar más incomodidad, lo mandé a comprar el desayuno. Olvida esto. Fue un accidente. Pasó y ya está. Osmar fue literalmente el niño de la casa de al lado. Cuando yo perseguía gatos por el patio, él se quedaba en su escritorio haciendo tareas con una disciplina irritante. Yo usaba una rama casi tan alta como yo para pinchar el cactus que tenía en la ventana. Osmar, baja a jugar. Pero él prefería seguir escribiendo. Así que yo seguía pinchando. Tanto, que acabé destruyendo una maceta tras otra hasta que su familia se rindió y dejó de tener plantas. Él era quien solucionaba los problemas cuando yo rompía ventanas con una resortera o escapaba a escondidas al cibercafé. Era el niño bueno, yo, el desastre. Su madre terminó siendo la mitad de mi hogar, regañándome cuando debía y secándose lágrimas en secreto cuando volvía golpeado. Crecimos pegados, inseparables. Y quizá por mi culpa, él también aprendió a saltarse clases, fumar, pelear, y enamorarse demasiado pronto. Recuerdo su uniforme medio desabrochado, un brazo alrededor de una chica dulce y tranquila, mostrando una sonrisa orgullosa. Nael, esta es mi novia. ¿A qué es linda?
Aquella lluvia de temporada apagó de golpe mi primer dolor adolescente, y por primera vez lamenté haberle enseñado mis malos hábitos. Volviendo al presente. Decidimos no hablar de lo ocurrido, pero el ambiente en el coche era espeso. Cerré los ojos fingiendo dormir. Él conducía con calma, bajó el volumen de la música y ajustó la temperatura para que yo estuviera cómodo. Cuando desperté de nuevo, ya estábamos estacionados. Escuché su voz baja al teléfono. La chica es buena, pero no es mi tipo. Mamá, no te preocupes. Sé lo que hago. El olor a cigarrillo se mezclaba con su fragancia limpia. Recordé entonces que su madre le había arreglado una cita a ciegas. La garganta me picó. Sin ganas de hablar, abrí la puerta con un gesto y bajé del coche. Casi me caigo. Un brazo fuerte me sostuvo, y de inmediato me encontré dentro de un abrazo cálido. Osmar apoyó su mano en mi frente. ¿Tienes fiebre? No seas terco. Un chasquido seco resonó cuando aparté su mano antes de pensarlo. El cigarrillo todavía estaba encendido, para no quemarme, él lo cerró instintivamente en su propia palma. Frunció el ceño, pero no se quejó. Aún así, pude sentir su molestia silenciosa. ¿Perdón, te lastimé? No respondió de inmediato. Luego, con voz baja, dijo. Hoy fui un idiota. Pero estás enfermo. Voy a cuidarte. Cuando estés mejor, puedes vengarte como quieras. No dije nada. Dejé que me sostuviera mientras caminábamos hacia el edificio. El pasillo estaba oscuro, las luces solo se encendían al llegar al piso. Por eso no vi, al principio, quién estaba agachado en la puerta de mi casa. Apenas salí del ascensor, una sombra se lanzó hacia mí, casi atrapándome la mano. Un dolor agudo en la cintura, Osmar me jaló hacia atrás. Un golpe seco resonó contra el suelo. Las luces se encendieron. Y entonces lo vi, el rostro retorcido por el dolor. Mi padre. Melchor. Melchor solo venía a buscarme por dinero. Antes de que pudiera abrir la boca, corté de raíz. No tengo. Tardó unos segundos en reaccionar. No digas tonterías. Ya vives en esta zona, ¿cómo vas a estar sin un centavo? Y de pronto, como si recordara algo desagradable, sonrió con una malicia que me revolvió el estómago. ¿No te da miedo que cuente lo que escondes? Melchor sabía un secreto. Sabía que yo estaba enamorado de Osmar. Durante años usó eso para manipularme, para hacerme ceder en todo. Era humillante, sí, pero yo tenía tan pocas cosas en mi vida, y Osmar era la más importante de todas. No podía arriesgarme a perderlo. Pero ese día, simplemente estaba cansado. Osmar ya estaba abriendo la puerta, nervioso al verme tan calmado. ¿Osmar? ¿Tú lo odias por ser un hombre que ama a otros hombres, y crees que mi hijo es distinto? Osmar se volvió a mirarlo, con una frialdad que jamás le había visto. Justo antes de que la puerta se cerrara, Melchor lanzó su última puñalada. Yo estoy por tu padre, y él está por ti. Se nota que eres mi hijo. Apenas crucé el umbral, la sangre se me fue del rostro. Empujé a Osmar y corrí hacia el baño. Me quedé allí, apoyado en el suelo, luchando con arcadas vacías. Nada salía. Tal vez la mala sangre sí se hereda, por más que quiera negarlo, llevo a Melchor en mis venas. Osmar se quedó apoyado en la entrada del baño, observándome en silencio. Su mirada era tranquila, demasiado tranquila. Sus dedos se movieron ligeramente, como si quisiera acercarse, pero al final no lo hizo. ¿Te doy asco? Le pregunté. Él me da asco, respondió con firmeza. De mí, no dijo nada. Miré sus manos temblando a su lado, como si estuviera a punto de descubrir algo que yo llevaba años escondiendo. Recordé entonces el montón de fotos que su madre me había dado semanas atrás para que lo ayudara a elegir una chica. Yo las revisé una por una, y con cierta malicia escogía una mujer elegante, de ondas amplias y aire dominante.
No era su tipo. Pero yo sí sabía cuál era su tipo. Y, de cualquier forma, nunca sería yo. Estuve a punto de confesarle todo, de apostar el corazón entero en un último intento. Pero justo cuando llegó el momento, me faltó valor. Lo miré a los ojos y dije con calma. También me siento fatal por lo que pasó entre dos amigos. Pensarlo me revuelve. Hice una pausa. Osmar, mejor tomemos distancia. Por otros amigos supe que Osmar andaba mal últimamente. Parece un alma en pena, comentó Fausto riéndose. Seguro perdió a la novia. También reí. No perdió a una novia, perdió a un hermano. Decir, tomar distancia era, en realidad, aceptar que desde ahora seríamos solo conocidos que se saludan en fiestas. Nuestra amistad de 12 años, cortada de un tajo. Para él debía doler casi como una ruptura. Pero si no lo hacía, todo acabaría en un desastre mucho peor. La novia de esta vez debe ser tremenda, añadió Fausto. Nunca lo vi así por una mujer. Tomé un trago y volví a recordar cómo era Osmar cuando tenía pareja. Comidas, paseos, cine, regalos en cada fecha especial. El novio perfecto. A veces yo lo ayudaba a entregar flores porque él estaba ocupado con el trabajo. Su novia siempre sonreía al recibirlas, y esa sonrisa me daba una mezcla incómoda de envidia y celos. Pero enseguida ella preguntó algo que me desconcertó. ¿Eres su mejor amigo? Dime, ¿él siempre fue así? Fruncí el ceño. Ella suspiró. Es amable, sí. Mucho. Pero siento que está lejos de mí. No entendí por qué lo decía. Osmar, frente a mí, siempre era un desastre encantador, impulsivo, fastidioso. La diferencia me provocó una sensación extraña. Poco después terminaron. Osmar se emborrachó en mi casa. Estaba triste, pero sobre todo confundido. ¿Será que no sirvo para tener pareja? Me preguntó, mirando sin ver la película en la pantalla. He intentado ser un buen novio, pero no sé si lo estoy haciendo bien. No supe qué contestarle. Consolar sería mentir, callar, demasiado frío. Elegí callar. Él se quedó dormido pronto. Apagué la televisión, busqué una manta y se la puse encima. Luego salí al balcón a fumar un cigarrillo antes de volver al interior. Abrí el calendario. Faltaban 56 días para mi 27º cumpleaños. Y decidí que, antes de que llegara esa fecha, tendría que darle un cierre definitivo a mis 12 años de amor silencioso. Volver a ver a Osmar ocurrió en una cena organizada por Fausto. Compartíamos tantos amigos que su gente me conocía y la mía lo conocía a él. Pero nadie sabía que entre nosotros todo se había roto. Cuando Osmar llegó, con el cansancio escrito en cada paso, solo quedaba el asiento a mi lado. Desde aquella noche en la que, borracho, había hecho un escándalo, echando a quien estaba sentado junto a mí para abrazarse a mi cintura diciendo que ese era su sitio, todos comenzaron a dejarnos esos dos lugares juntos por costumbre. Al cruzar su mirada, lo primero que pensé fue que estaba más delgado. Su mandíbula lucía más marcada, la tristeza escondida asomaba como una sombra. Cuando se sentó a mi lado, reconocí su aroma familiar, suave, casi íntimo. La conversación cayó brevemente sobre él. Dos bromas, unas risas, y luego el tema cambió, como si nadie quisiera quedarse mucho tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo?, murmuró Osmar. Su voz estaba baja, un poco ronca, carraspeó, incómodo con la distancia que había crecido entre los dos. ¿Cómo has estado? Era un saludo simple, casi aburrido, justo lo que jamás imaginé entre nosotros. No ha pasado tanto, respondí. He estado bien. Han sido 36 días, se interrumpió a mitad de la frase, como si notara demasiado tarde lo que estaba diciendo. El silencio cayó otra vez, espeso, incómodo. Fausto golpeó la mesa y propuso un juego. Después de varias rondas de alcohol, todos celebraron la idea como si fuera la mejor del mundo. Jugamos a un juego de manos,
Quien perdiera debía beber o cumplir un castigo. Yo nunca había sido bueno en eso, pero Osmar siempre ganaba con facilidad. Excepto hoy. Hoy no ganó ni una sola vez. Estaba ausente, distraído, como si quisiera castigarse a propósito bebiendo sin parar. Le arrebaté la botella y la dejé con un golpe seco sobre la mesa, el ruido retumbando como un trueno. Osmar, no se bebe así. Los demás se dieron cuenta de que algo pasaba entre nosotros, porque ninguno dijo una palabra. Él se recostó en la silla, inclinó la cabeza hacia atrás y me miró con los ojos nublados. ¿No se supone que ya no te importa lo que haga? Me contuve, tomé todas las bebidas que le tocaban a él y bebí por los dos. Juego yo por él. Perdí en la primera ronda, como era de esperarse. No quería beber más, así que escogí castigo. Me tocó permitir que alguien revisara mi teléfono. Con la clara intención de forzar una tregua entre los dos, Fausto eligió a Osmar. Le lancé el móvil. Él conocía mi contraseña. Nunca había tenido nada que esconderle. Sus dedos se movieron rápido por la pantalla, y de pronto se quedaron quietos. Alzó la mirada hacia mí con una expresión que me encendió una alarma en el pecho. Miré el teléfono. La pantalla mostraba una foto. Su foto. Una imagen de Osmar durmiendo. La había tomado la noche en que decidí no dejarme ninguna salida, pensando que, si algún día no volvíamos a vernos, al menos quería quedarme con un recuerdo suyo. Creí que revisaría mis redes. Nunca pensé que abriría el álbum. Deseé que no entendiera lo que significaba esa única fotografía. Pero su mirada lo decía todo. Una sola foto, y mi sentencia estaba escrita. Al devolverme el teléfono, mis dedos rozaron los suyos. Estaban fríos. O quizá eran los míos. Los demás intentaron bromear para aliviar la tensión. ¿Qué pasa? ¿Descubrieron algo prohibido o qué? No, respondió Osmar, demasiado alto, demasiado trastornado para disimular. Fausto reculó rápido, retomando el juego para salvar el ambiente. Todos volvieron a reír, a gritar, a beber. Menos nosotros. Desde el reencuentro había sido él quien sostenía cada conversación. Pero después de romperse la última capa de silencio, entendí por qué ya no quería hablar más. Mi secreto nunca fue brillante, sorprende que haya sobrevivido tanto tiempo. Tal vez era bueno que no volviéramos a vernos. Quise terminar la velada con algo decente, pero antes de que pudiera abrir la boca, Osmar habló. Perdón. No quise, no sé. Solo me sorprendió, murmuró. Su expresión era tan vulnerable, tan perdida, que parecía un niño enfrentándose a algo para lo que nadie lo preparó. Yo era mayor por 2 meses, pero siempre fue él quien me cuidó más. Quizá porque yo actuaba sin pensar, porque mi vida estaba tan vacía que nada me retenía, y él siempre terminaba recogiendo mis pedazos. Hasta el día en que acabé en el hospital. Yo intentaba escaparme, cojeando con el yeso recién puesto, cuando me crucé con Osmar entrando con la frente ensangrentada. La gasa roja que llevaba el enfermero me golpeó la vista como un mazazo. Me tembló todo el cuerpo, la vieja debilidad que nunca había vuelto a mostrar explotó de golpe. Él no me detuvo. Solo me miró con un frío que me atravesó. Nael, si quieres perderte, yo te sigo. No tenía una cuerda para atarme, pero yo me dejaba llevar. Siempre he sido el perro pequeño que orbita alrededor de su dueño invisible. Mi botón era simple, la herida de Osmar, la angustia de Osmar, la tristeza de Osmar. Con eso bastaba para que yo volviera a su lado, obediente, sin intentar escapar. Pero ahora, parece que la batería se está agotando. En casa, me tomé unos días libres. Sorprendí a todos, el adicto al trabajo por fin descansaba. La verdad es que mi vida siempre fue demasiado simple como para necesitar descanso. Con los años dejé las aventuras impulsivas y terminé viviendo como un funcionario aburrido. No sé si fue la madurez o simplemente Osmar influyó demasiado. Fausto vino a verme una tarde.
Nos conocíamos demasiado como para ocultar nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se pelean como críos? Bromeó. Creía que era un enfado pasajero. Pero en 12 años de amistad, casi nunca discutimos. Él no podía enojarse conmigo. Yo no podía herirlo. Dicen que antes del final, cualquier relación tiene un último destello. No sé si nuestra reunión en la cena fue ese destello. Solo negué. Esta vez es en serio. La sonrisa de Fausto se desvaneció. ¿De verdad puedes romper algo de tantos años? ¿No te duele? Después de tanto cansancio, decidí no ocultarlo más. No quiero ser su hermano. Quiero ser algo más. ¿Te parece razón suficiente? Fausto se quedó helado. Luego suspiró como si lo hubiera esperado. Ya me lo imaginaba. La forma en que lo miras, era imposible que fuera solo amistad. Le di una patada suave. Modera el lenguaje. Antes de irse, me dejó una frase que parecía haber pensado mucho. Yo no creo que no tengas oportunidad. ¿No lo intentas? ¿Intentarlo? Lo pensé unos segundos. Y la respuesta fue la misma de siempre. Mejor no. Me recuperé rápido, lanzándome de lleno al trabajo. Pedí voluntariamente un viaje laboral de una semana, buscándome ocupación en cada minuto. La verdad es que nadie es indispensable para nadie. Quise creer que, sin Osmar, también podía vivir bien. Y en apariencia así era. Pero la soledad se colaba silenciosa por cada grieta, infiltrándose en mis huesos como un frío persistente. No quería seguir así. Tenía que salvarme. Decidí soltar a Osmar, dejar ir estos 12 años de un amor que nunca tuvo espacio para existir. Quería empezar algo nuevo. Algo limpio. El día que regresé del viaje, coincidió con mi cumpleaños. Fausto se había encargado de todo. Prometió una celebración grande, inolvidable, para recibir mis 27 años y burlarse de que estaba entrando oficialmente en la categoría de soltero tardío. Me reí, sin ganas de discutir. Entonces, algo me inquietó y le pregunté. No lo invitaste, ¿verdad? No dije su nombre. No hacía falta. Fausto se golpeó el pecho como juramento. Tranquilo. Yo no lo llamé. Con esa frase me quedé más tranquilo. Hasta que crucé la puerta y vi el rostro de Osmar entre la multitud. Ahí entendí, Fausto dijo que él no lo llamó. Pero Osmar pudo preguntar por su cuenta. Debí imaginarlo. Desde mis 15 años, Osmar nunca había faltado a un solo cumpleaños. Antes de él, los cumpleaños no existían para mí. Nadie los recordaba. Después de él, de pronto sí importaban. Aquella noche llegó arreglado como nunca, camisa blanca, pantalón negro, un abrigo color camel y el cabello peinado con gel. Estaba más elegante que el propio cumpleañero. Su mirada brilló al verme, su espalda se enderezó, y levantó un poco la mano, como si quisiera saludarme o abrazarme. Yo levanté la mano también. Aceleré el paso. Y pasé de largo. Su brazo, a medio elevar para rodearme, quedó suspendido en el aire antes de caer. Me agaché para recibir al chico que corría hacia mí y lo abracé con naturalidad. Les presento a mi novio, anuncié. La confesión estalló inesperadamente. Ni yo podría asegurar si había sido demasiado impulsiva. Por suerte, éramos pocos y todos cercanos. Se burlaron, bromearon, y lo dejaron pasar. Todos excepto Osmar. Parecía haber quedado congelado, como si el tiempo no lo alcanzara. No participaba de las risas. Solo se quedaba sentado, mirando hacia mí. Yo no lo miraba, pero sentía su mirada como un peso sobre la piel. Cuando todos tomaron asiento, él se levantó de golpe. La silla rasgó el piso con un ruido áspero. Voy a salir un momento. Caminó rápido, casi huyendo.
Brad siguió la trayectoria de Osmar con los ojos, pensativo, y luego se inclinó hacia mí para susurrar. Hermano, es él, ¿verdad? A veces no sé si es porque somos del mismo mundo, pero Brad tiene un instinto terrible para estas cosas. Lo conocí porque había roto con su novio y ahogaba la pena en un bar. Como era mi compañero en el viaje, no pude dejarlo solo. Él lloró, bebió, y terminó contándome la vida entera. Y en el taxi de regreso, mirando por la ventana, dijo de repente. Hermano, tú también, ¿cierto? Sabía a qué se refería. Asentí. Tal vez por ese reconocimiento inesperado, Brad desarrolló por mí una cercanía instintiva. En poco tiempo nos entendimos. Y aunque solo le conté retazos, él supo armar casi todo el rompecabezas. Antes de volver, me guiñó un ojo. Si él viene al cumpleaños, ayúdame con algo. En medio de la fiesta, Brad me tomó del brazo llevándome hacia el baño. Me dijo con una coquetería exagerada. Voy al baño. Quédate aquí esperándome, ¿sí? Me reí por lo infantil del gesto y asentí. Un olor familiar a tabaco flotó en el aire. Miré hacia el rincón detrás de unas plantas. Osmar estaba ahí. Desvié la mirada enseguida y me quedé apoyado en la pared, esperando a Brad. Escuché pasos acercándose. Osmar apagó el cigarro en un basurero, pasó por el lavamanos, y finalmente se detuvo justo frente a mí. Nos quedamos así unos segundos, quietos, respirando el mismo aire cargado. ¿Cuánto llevan juntos? Su voz salió ronca. No mucho. El lugar tenía un aire denso, sin circulación. Necesitaba respirar afuera. Cuando intenté moverme, su mano se cerró alrededor de mi muñeca con fuerza, con una urgencia que dolía. ¿Ni una palabra para mí? Nunca me había sentido tan cansado. Solo quiero aire, respondí. Sería incapaz de mentirle. Osmar miró hacia el baño, como si buscara algo ahí, y volvió a mirarme. Tenía los ojos encendidos, húmedos. Me soltó. Me siguió hasta la terraza. Saqué una caja de cigarrillos. Cuando elegí uno, él me detuvo. Dame uno. Se lo puse entre los labios casi sin pensar. Busqué el encendedor, pero entonces él se inclinó y rozó mi cigarro con el suyo, como si fuera un beso apenas insinuado. Me aparté enseguida, encendiendo el fuego y buscando recuperar la distancia correcta. Fumamos en silencio. Lo vi abrir la boca varias veces, intentando hablar. Pero siempre se detenía. Cuando la ceniza llegó al filtro, él por fin dijo. ¿Es bueno contigo? No sabía a quién se refería hasta que lo miré a los ojos. Y entendí. Para él, esto era lo que tenía que pasar, yo con otra persona, él libre de mis sombras. Todo debía volver al orden. Entonces, ¿por qué había dolor en su mirada? Es bueno, respondí sin adornos. Sin inventar felicidad. Tal vez sintió mi desgano, porque aspiró el humo con violencia y murmuró. Nael, eres cruel. Fumó tan fuerte que los ojos se le llenaron de lágrimas. La puerta detrás de nosotros se abrió. Miré, Brad sacaba la cabeza por la rendija, y al verme levantó la mano para llamarme. Hermano, ¿los interrumpo? Miré a Osmar. Ya no tenía nada más que decir. No, respondí. Vámonos. Apenas di unos pasos cuando su voz me alcanzó. Nael. Me detuve y giré. ¿Seguimos siendo amigos? Asentí. Claro. Él sostuvo mi mirada un segundo más, y dijo. Yo no quiero ser tu amigo. Yo pensaba que el encuentro anterior había sido una especie de despedida disfrazada de milagro. Había imaginado mil formas en que lo nuestro podía terminar, todas incómodas, todas rotas. Incluso pensé que sería yo quien daría el paso final. Jamás imaginé que sería Osmar quien diría basta. Brad me miró con una mezcla de vergüenza y preocupación. Hermano, lo siento.
La cagué. Negué con la cabeza. Esto no tiene nada que ver contigo. Brad había jurado que Osmar también sentía algo por mí, que solo necesitaba un empujón. Yo nunca le creí. Acepté el plan solo para que Osmar pudiera quedarse tranquilo, para ayudarle a soltar lo que nunca iba a suceder. Pero visto lo visto, quizá todo fue inútil. Después de aquella noche, Brad se sintió culpable hasta el absurdo. Me traía pequeños favores, detalles mínimos. Como si quisiera compensar un error que no le pertenecía. Y yo, para que dejara de torturarse, se los aceptaba todos. Hasta que una madrugada me llamó. Su voz estaba baja, tensa, casi temblando. Hermano, ven ya. Tú, ya sabes quién. Está perdiendo la cabeza. Cuando llegué a su edificio, vi a Osmar peleando con otro hombre. Se movía rápido, desordenado, con la desesperación de quien no busca ganar, sino vaciarse por dentro. Osmar casi nunca recurría a los golpes. Decía que pelear era la peor forma de arreglar un problema. Pero cuando una vez le pregunté por qué practicaba taekwondo, solo se rió. Por si algún día te lastiman y vienes llorando a buscarme. Y ahora lo veía ahí, sin técnica, sin freno, ignorando cualquier golpe que el otro le devolviera, como si ya no sintiera dolor. Brad intentó separarlos, pero una embestida de Osmar lo alcanzó de lleno. Corrí hacia él, lo sostuve del brazo, y fue solo entonces cuando Osmar se detuvo. Sus ojos rojos se clavaron en mí, o más bien en mi mano sobre la cintura de Brad. Brad estaba doblado, frotando el costado. Aún así, murmuró con cierta vergüenza. Ese tipo, es mi ex. No necesitaba más para entenderlo todo. ¿Estás bien? ¿Quieres ir al hospital? Le pregunté. Negó. Entonces giré hacia Osmar. Vete con él. Yo hablo con ese tipo. El camino al auto fue silencioso. Demasiado silencioso. Hasta que su paciencia explotó. ¿Así lo quieres? Tanto, que lo defiendes aunque te ponga los cuernos. Solté el aire con cansancio. Osmar. ¿Lo dejaste ir porque temes que le dé otra paliza? ¿Desde cuándo eres así? ¿Desde cuándo te vuelves un idiota por un tipo cualquiera? ¿Ya acabaste? No. Se inclinó hacia mí, la voz hecha rabia. 12 años contigo. 12. Y lo tiras todo por alguien que acabas de conocer. Nael, eres increíble. Se rió, pero no era humor. Si hubiera sabido que ese tipo era un infiel de mierda, jamás te habría dejado en sus manos. Su respiración estaba descontrolada. Y aún así, por debajo de la furia, lo que más destacaba era el dolor. Un dolor casi infantil, casi injusto. La ironía me arrastró una sonrisa amarga. ¿Y qué pensabas hacer? Osmar, tú solo eres mi amigo. Él guardó silencio unos segundos. Y luego soltó una carcajada baja. A veces pareces tan listo, y otras, Nael, eres desesperadamente ingenuo. Se giró hacia mí. Su mirada tenía una claridad que me estremeció. Te dije que no quería ser tu amigo. Hizo una pausa. Es porque quiero ser tu pareja. Fue como ver un oasis después de caminar años bajo el sol. Tanto tiempo imaginando ese momento. Que cuando llegó, parecía irreal. Y entonces recordé aquella mañana. Cuando desperté a su lado. Cuando me rodeó la cintura y murmuró, bebé. Demasiado perfecto para ser verdad. Tú, has sido heterosexual toda tu vida, dije, casi en un susurro. No vas a cambiar solo porque nos acostamos una vez. Se quedó helado. Luego se ruborizó hasta las orejas. Nunca me he acostado con nadie. Se aclaró la garganta, incómodo. Esa mañana, pensé que eras Paz. Paz, su perro. Su perro. El absurdo era tan grande que me hizo parpadear. Y aún así,
después del bochorno, vi cómo volvía su expresión dura. ¿Y tú? ¿Qué pasa conmigo? Tú y Brad. ¿Qué son? No pienso dejarlo. Su rostro se crispó. Pero no tuvo tiempo de estallar, porque yo continué. Porque Brad y yo nunca hemos estado juntos. Sus labios se separaron, sorprendido. Era el momento de terminar de abrir la puerta. La foto que viste era real. Tu deducción también. Respiré hondo. Pero Osmar. Le sostuve la mirada. Si un hombre que ha sido heterosexual por más de 20 años me dice que de pronto dejó de serlo, ¿cómo se supone que debo creerle? Últimamente, Osmar ha empezado a aparecer a mi alrededor con demasiada frecuencia. Brad se acercó con una sonrisa maliciosa. Hermano, ¿me vas a decir que no ves que te está cortejando? Dudé un instante. Asentí. Luego negué. Ni yo mismo sabía cómo definir lo que éramos ahora. Nos comportábamos como antes, al menos en apariencia. Pero de pronto, en pequeños detalles, Osmar dejaba señales que no estaban allí 12 años atrás. El combo de 2 personas para el cine desapareció. Ahora era un combo para parejas con una sola bebida y 2 pajitas absurdamente decoradas. Por muy ocupado que estuviera, siempre encontraba su auto esperándome frente a la oficina. Apoyado en la puerta, en pleno frío, solo para hacerse el interesante. Una noche, camino a casa, escuché un maullido tembloroso entre los arbustos. Era un gatito minúsculo, casi recién nacido. Lo metí en el bolsillo del abrigo para que no muriera de frío. Al llegar, Osmar me detuvo justo antes de bajar del auto. Dijo que él tenía más experiencia cuidando animales. Que lo dejara con él unos días mientras compraba lo necesario. Pasaron esos días, y luego fingió que no había dicho nada. Sonrió con descaro. Dicen que un hijo puede retener a la madre. Si lo extrañas, ven a casa. Le di una patada suave. No se movió. Sus ojos se aflojaron, cálidos. Si lo extrañas, ven a buscarme, ¿sí? Respondí con un murmullo que ni yo entendí. Desde entonces, cada semana tenía que ir a su casa a ver al gatito. Si por trabajo o simple pereza no iba, Osmar aparecía en mi puerta cargando al animal, diciendo que era el gatito quien me echaba de menos. Osmar no se llevaba bien con el gato. Y con Brad, aún peor. Cuando le pregunté por qué, siempre cambiaba de tema. Hasta aquel día en el centro comercial. Se detuvo de golpe frente a una máquina de peluches. Era rosada, infantil, completamente opuesta a su estilo. Pero él se quedó clavado, como si lo hubiera hipnotizado. Me tomó del brazo. Gánamelo. Me reí. ¿Desde cuándo eres tan infantil? Si lo quieres, inténtalo tú. Bajó la cabeza. Guardó silencio. Tardó en hablar. A Brad sí le ganaste uno. A mí nunca. Me quedé helado. Tardé unos segundos en recordar aquel día. En esa época, cuando ya no hablaba con Osmar, Brad me sacaba a pasear para que no me encerrara en mí mismo. Supongo que entonces le gané un peluche por accidente. Le tomé la barbilla para levantarle la cara. Al ver que no estaba llorando, me tranquilicé. ¿Me estabas siguiendo? Guardó silencio un rato largo. Solo quería estar cerca de ti. Verte un poco más. En esos días, Brad se sentía culpable y me cuidaba casi en exceso. En los ojos de Osmar, seguramente parecía otra cosa. Aparté la mirada. Dime cuál quieres. Te lo saco. Señaló el cristal con el dedo. Ese. Un pequeño muñeco con forma de pera, amarillo claro. Nael, quiero ese. Cuando cayó por la compuerta, se agachó para tomarlo, pero yo fui más rápido. Osmar, la amistad siempre es más estable que el amor. Si das este paso, ya no hay vuelta atrás. ¿Lo tienes claro?
Esbozó una sonrisa suave. Si la estabilidad significa verte con otro, prefiero arriesgarme. Le lancé la pera de peluche. Pues guárdala. Solo hay una. No pidas más. Apenas dimos unos pasos cuando escuché sus pasos apresurados detrás de mí. Corrió hasta alcanzarme y me tomó de la mano. Creo que el gatito te extraña. ¿Vamos a casa? Osmar, ¿ni siquiera piensas disimular? Tu piso es pequeño. No cabemos los dos. Puedes mudarte conmigo. ¿Quién dijo que quería vivir contigo? ¿Tienes vergüenza o la perdiste del todo? Al terminar esta historia, hay algo que me queda claro: no es solo un romance, es una herida abierta que tarda 12 años en cicatrizar. Lo más poderoso del relato es cómo transforma una amistad aparentemente indestructible en un campo de batalla emocional. Cada gesto, cada silencio, cada intento de alejarse, pesa más que cualquier declaración de amor. Lo mejor de esta obra es la tensión contenida. Ese amor silencioso que Nael arrastra durante más de una década, y que se mezcla con culpa, miedo y deseo. También destaca cómo Osmar, un personaje marcado por su identidad hétero, empieza a derrumbar sus propias certezas. La historia nunca lo fuerza a cambiar, solo lo obliga a enfrentarse a lo que realmente siente. Pero también hay partes duras. A veces el sufrimiento se alarga demasiado, casi como si los personajes estuvieran atrapados en un ciclo de dolor que no saben romper. Hay momentos donde desearíamos que hablaran antes, que fueran un poco más valientes, que dejaran de huir. Aún así, esa imperfección los hace más humanos. Y creo que por eso la historia funciona, porque no romantiza el dolor, sino que lo muestra tal como es. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Nael hizo bien en alejarse al principio? ¿Piensas que Osmar realmente cambió o solo reaccionó por miedo a perderlo? Cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más y si te gustaría que analizara otras historias como esta. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.